Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos. Un programa con sentido humano. Una producción de Radio Universidad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias de nueva cuenta por estar aquí en este espacio que hacemos cada semana por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Este es el programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y le doy la bienvenida. Ojalá que nos acompañe porque vamos a conversar hoy con nuestro invitado, que es parte del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Él es el responsable del área de la coordinación de planeación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Marco Pizarro, ¿cómo estás? Dinora, un gusto estar aquí contigo platicando y también con el auditorio, que yo le llamo el auditorio derecho humanista. El auditorio de derecho humanista, fíjate que sí, es una audiencia muy sensible y además conocedora de estos temas. Nos da mucho gusto, ya llevamos bastantes programas, bastantes emisiones, estamos ya sobre el segundo año y nos da mucho gusto hablarles ahora de un proyecto que se programó desde el año anterior y se ha estado hablando constantemente acerca de la necesidad de llevarlo a cabo, de darle luz a un documento que será el eje para los derechos humanos en el Estado. Cuéntanos, Marco. Así es, yo creo que es un tema por demás importante. Estamos hablando de la implementación del primer programa estatal de derechos humanos en nuestra entidad. Y les platico un poquito los antecedentes, cómo ha surgido. Bueno, nosotros sabemos que la normatividad en derechos humanos se ha convertido cada vez más sólida, está muy fuerte desde los organismos internacionales. Hubo una reforma a la Constitución, hay que recordar, en el año 2011, donde los derechos humanos se ponen ahora sí que al frente, que al centro de toda la normatividad nacional. Sin embargo, también sabemos que existe un reto muy fuerte. Una cosa es lo que está normado y otro, llevarlo a la práctica. Por eso, inclusive en esa reforma, una de las características principales que se colocó en la Constitución fue la progresividad. Debemos de avanzar más allá. Entonces, ya el reto ya no estaba en la parte normativa, sino en la parte estratégica, para que los derechos humanos, el espíritu de las leyes, finalmente aterrice en los programas de los gobiernos. Y ahora en esos programas esté al centro y al frente la dignidad humana. Entonces, este impulso de planes nacionales y planes estatales viene desde los organismos internacionales, desde grandes convenciones. En específico, hay que recordar a la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue celebrada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, fíjate los años, y que adoptamos en México en 1981. Desde ahí ya se estaba empezando a formular que los países incorporaran en su legislación interna las disposiciones necesarias para garantizar la efectividad de los derechos y libertades consagrados en la misma. Luego vino, y aquí es, yo creo, la más directa sobre este tema, lo que viene siendo la Declaración y Programa Acción de Viena Internacional, en la cual, y que México también ratificó, se especificó así de manera directa, establecer planes nacionales de acción que fortalezcan el respeto, la promoción, la protección y garantía de los derechos humanos. Bueno, ¿por qué les platico este antecedente? Estamos hablando de 1993. Entonces, México implementa su primer programa nacional, o sea, a nivel país, en el año 2000. Y así lo ha hecho, cada 4 años. Y las entidades federativas empezaron a hacer lo propio, hasta llegar a 22. Pero Chihuahua, al año 2023, todavía no empezaba su trabajo de hacer el diagnóstico base de ese programa y toda esa parte. Bueno, ¿qué se hace aquí en Chihuahua? El gobierno del estado dice, por supuesto que es un reto, no podemos esperar más y vamos a hacer este trabajo, pero de la mano con la institución encargada de promocionar los derechos humanos en el estado, que es lo que es ahora sí que la estrategia idónea, ¿no? Que podamos avanzar este organismo autónomo
con el Poder Ejecutivo, y así hemos formado un gran equipo de trabajo con el Poder Ejecutivo, con el gobierno del Estado. Nos sentimos muy agradecidos porque nos han dado la oportunidad de ser partícipes de la parte técnica, operativa, de un proceso, y ahora se los platico ya cómo va aterrizado todo. Sí. Nosotros decimos un viaje que hemos disfrutado muchísimo porque ha sido un viaje de diálogo, sí, de encuentro con muchas personas en diferentes posiciones, personas, ciudadanía en general, personas funcionarias públicas, de la sociedad civil, de todos los ámbitos. Entonces esto ha hecho un ejercicio muy rico. Les repito, ¿qué es lo primero que se está formando? Bueno, todo esto empezó el 11 de mayo del año pasado, donde se lanza ahora sí el evento en el cual y se formaliza el que se va a realizar este programa. ¿Para qué? Para que sea concluido y el programa se ponga en marcha en este 2024. Bueno, en ese 11 de mayo lo primero que se implementó fue una red interna. Esto es muy importante porque no hay que olvidar que esto se trata de un trabajo en equipo. Entonces, primero, la red se ha formulado con enlaces de las diferentes dependencias de gobierno del Estado y también de otros organismos públicos autónomos y otros poderes. Nace así la red, no quiere decir que ahí se va a quedar, sino que esta debe ser una red que debe incorporar a todos los sectores. Sin embargo, esta red empezó a formular cómo podríamos ir avanzando en estos primeros pasos. Y lo primero que se definió fue, bueno, por supuesto la metodología. Es una metodología básicamente en la cual se hace un análisis situacional y también tomamos una radiografía, lo decimos así coloquialmente, de las principales temáticas que teníamos que trabajar o que se convierten en temas o grupos prioritarios de atención. Entonces, bueno, tomamos la radiografía y dijimos, bueno, ¿cuáles son los temas que tenemos que analizar? Que se nos estamos ahora sí que enfrentando mayores retos para implementar los derechos humanos de esas poblaciones. Les platico rápidamente cuáles han quedado y que analizamos alrededor de 6 municipios. Hicimos 6 foros. Sí. Bueno, por supuesto, pueblos por regiones, ¿no? Por regiones. Las temáticas fueron pueblos y comunidades indígenas. Sabemos que ha sido un grupo, una población históricamente discriminada. No se diga el tema de niñas, niños y adolescentes, el de mujeres, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexual, personas con alguna discapacidad, personas defensoras de los derechos humanos y también personas periodistas, personas privadas de la libertad, personas en contexto de movilidad humana, personas desaparecidas, víctimas de trata de personas y víctimas de violaciones graves. Bueno, una vez que tuvimos la metodología, que tuvimos las temáticas, nos fuimos a los foros, hicimos una convocatoria fuerte, hay que decirlo, muy buena participación. Sí. Tuvimos un promedio de 130, 140 personas, en algunos 100, en otros hasta casi 200. Empezamos, tú recordarás, Dinora, porque sí, has sido tu equipo gran partícipe de todos estos esfuerzos, en el cual empezamos en Parral, allá en la Facultad de Derecho. Qué interesante fue ese foro. De ahí nos fuimos a Delicias. A Delicias, de Delicias nos fuimos a Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc a Huachochi y luego Chihuahua y Ciudad Juárez. Así es. Entonces, sí les debo de decir, es un programa que está haciendo de manera muy innovadora. Estamos impactados de los resultados de la metodología, de los foros. El diagnóstico está quedando muy completo. Ahora que ya lo vemos ya en el diseño, en toda esta parte, ¿cómo lo hemos conformado? Pues bueno, en cada uno de los foros se trataron. Fue de pensar en conjunto, de hacer equipo, mesas muy propositivas que plantearon las situaciones que nos estamos enfrentando, repito, para el ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué ha pasado con los diagnósticos? Y esto me gustaría ponerlo sobre la mesa, el antes, porque a lo mejor tendremos otra charla donde platiquemos cosas muy particulares del diagnóstico y luego de lo que se va a hacer. Pero sí me gustaría poner en el centro que ha sucedido algo. Muchas veces nos vamos por los datos estadísticos. Los datos duros. Los datos duros, y son importantes. Quiero decirles que no los estamos dejando a un lado para nada. El diagnóstico trae una parte de
de contextualización. Sin embargo, lo que más nos interesaba son ese tipo de situaciones que se presentan al momento que una persona quiere ejercer sus derechos y que no se ven en los datos. A eso nosotros lo llamamos como la parte cualitativa. La contextualización es la cuantitativa, esta es la cualitativa. Bueno, esta parte cualitativa es el centro de este diagnóstico y por eso se hace muy interesante. Entonces, lo que hemos hecho es, realmente sí estuvieron muy participativas las mesas. Hay en cada tema un conjunto de necesidades planteadas y lo más importante es que también por la propia ciudadanía, por las propias personas que participaron en los foros, se han planteado también las soluciones. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos de priorizar? Entonces es un ejercicio que estamos ahora sí, pues ya en los últimos detalles. Estamos muy contentos, muy animados, porque sin lugar a dudas esto marcará un antes y un después para los derechos humanos en el estado de Chihuahua. Claro, y es el germen también para la orientación hacia las políticas públicas con una perspectiva derecho humanista, que esa es la parte que se está defendiendo, principalmente tener esta perspectiva derecho humanista, que no es cosa menor, es un asunto muy particular y que te permitirá visibilizar las necesidades como lo planteas, pero también las soluciones que pueden estar al alcance de las autoridades, de los gobiernos, de la sociedad civil en su conjunto. Me parece muy, muy importante destacar lo que decías hace un momento, que es un trabajo en equipos, y creo que son fundamentales las alianzas interinstitucionales desde la academia, desde la sociedad civil, los gobiernos municipales, incluso no solamente los gobiernos, el gobierno estatal en este caso, y los organismos autónomos, los organismos públicos autónomos, pero si no hay una voluntad para llevarlo a cabo esto a este terreno de la aplicación de los programas, entonces se queda ahí en un anhelo. Totalmente, ¿no? Y mira, déjame te digo, porque así como hicimos una radiografía previa de los temas prioritarios, cómo se está formulando ahora sí todo este trabajo, ¿no? Primero, sí recordar que fue un diagnóstico integral, es decir, los foros es un mecanismo de diferentes etapas, porque, por ejemplo, aquí a lo mejor nos están escuchando personas expertas en el tema de niñas, niños y adolescentes, y la realidad es que ese tema lo tenemos que trabajar directamente con ellas y ellos. Bueno, pues se juntaron varios mecanismos. Uno de ellos es que se sumó un ejercicio muy importante que hizo el Instituto Estatal Electoral en conjunto con el Congreso del Estado, donde consultaron sobre los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes en todo el estado, con una participación de más de 50,000 infancias y adolescencias. Entonces, bueno, ellos con la mejor disposición dijeron, ¿saben qué? Esto puede servir para este proceso. Además viene está una investigación documental, están investigaciones de recomendaciones internacionales. Entonces, todo este conjunto, este diagnóstico integral nos ha permitido mapear, para que nos le llamamos mapear, pero es que realmente termina en un mapa estratégico donde van a venir líneas de acción y todo eso. Pero me gustaría platicarle a las personas cómo se sustenta y por qué está tan fuerte, tal y como tú lo dices. Porque no es nada más, voy a sacar el programa, sino que nosotros vemos este programa estatal como el primer escalón de una larga escalera. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar muy fuerte? Primero que nada, hay que recordar que en las instituciones como en las personas, sucede que no podemos brindar algo que no tenemos incorporado. ¿Sí? O sea, esto es básico, y esto es una definición de lo que se conoce como la cultura institucional. Entonces, donde va a entrar las primeras etapas de este programa es en un trabajo muy fuerte para capacitar al funcionario público de manera integral, para que trabajemos en la parte normativa, para que hagamos promoción y difusión dentro de las propias dependencias, para que ellos vayan llevando al centro de su trabajo diario y aprenda, porque finalmente el servidor público se pregunta, pero ¿cómo le hago yo para que haga mi trabajo en estricto respeto a los derechos humanos? Bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando con el funcionario público. Ahora, el segundo punto, que nos le llamamos como el segundo objetivo, es una coordinación muy fuerte. Nosotros lo hemos dicho desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todavía más importante que el aspecto presupuestal
es que podamos ser equipo. Y necesitamos hacer equipo, sumar esfuerzos entre todas las dependencias. Vamos aprendiendo que si cualquier tema, el que tú quieras, lo trabajamos y cada quien ponemos su granito de arena, los resultados van a ser los que esperamos en estas metas. Ahora el tercero es, ahora sí, vienen estas 12 problemáticas o grupos, mejor dicho, grupos en situación de vulnerabilidad que van a tener un mayor énfasis. Ahora está muy interesante este programa porque termina el pico, podríamos decirlo así, la punta del iceberg, se encuentran lo que se conocen como los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y estos derechos, que son ahora sí que los básicos, sí, el agua, el trabajo, la educación, ellos están a la altura, al frente de este programa, que todo lo que tenemos que hacer. Y en el centro y arriba, para poderlo visualizar, sí, está nada más y nada menos que la cultura de la paz. ¿Y por qué quiero llegar a este punto, Dinora? Porque este programa es también un programa para la reconstrucción del tejido social y promover esa cultura de la paz. Lo que se conoce como la paz positiva. La paz positiva, no, sí. No la paz de contención. Sí, que se ni la ausencia de guerra solamente. O la ausencia de guerra, no. Es una paz construida desde los derechos humanos. Ahora, es una fórmula tal, porque finalmente también los objetivos del desarrollo sostenible nos dicen es que tenemos que empujar los objetivos teniendo en el centro y en la base los propios derechos humanos. Bueno, para ambos objetivos, o sea, para la Agenda 2030 como para la cultura de la paz, va este programa, y por eso la gran importancia que tiene y que nos sumemos todas y todos. Es que nosotros no decimos, tampoco no lo vemos como un asunto de gobierno, es un asunto que por supuesto tiene que liderar el gobierno, pero nos compete a todas y a todos. Esto, cuando hablamos de hacer equipo, es hacer equipo con toda la sociedad. Aquí en los derechos humanos no caben divisiones, porque finalmente hay algo muy dentro de ti, algo muy dentro de acá de nuestro gran compañero y amigo Eric, que está en los controles de mi persona, por citar el ejemplo que estamos aquí, que nos une a todos. Y esta causa la tenemos que poner al frente, porque finalmente lo que perjudica a una persona nos perjudica a todos. Entonces esa es la invitación que estamos haciendo, que podamos tomar conciencia de la profundidad de lo que representa este programa, de lo que nos invita y ahora sí de la urgencia que tenemos de hacer equipo, de dejar atrás las diferencias. Y las divisiones o las polarizaciones, como bien lo señalas. Marco, vamos a hacer una pausa para escuchar esta siguiente cápsula que tenemos preparada a continuación y regresamos. Con sentido humano. ¿Sabías que existen 17 objetivos mundialmente reconocidos para lograr un desarrollo sostenible? Sigue con nosotros en nuestras redes sociales para conocer cada uno de ellos. Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otras formas importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científica. Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90% de ellas se encuentran en las naciones menos desarrolladas. Reducir esta brecha digital
Es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento, y promover la innovación y el emprendimiento. En cifras. En todo el mundo, 2.300 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico y casi 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable. 2.6 mil millones de personas en países en desarrollo no tienen acceso permanente a electricidad. Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet. 90% de ellos están en el mundo en desarrollo. Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. ¿Quieres saber en qué consisten cada uno de los 17 objetivos? Te invitamos a conocer uno a uno con nosotros en nuestras redes sociales. CDH más cerca de ti. Con sentido humano. Seguimos conversando con Marco Pizarro, quien es coordinador de planeación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nos ha estado hablando acerca del Programa Estatal de Derechos Humanos, que tiene la base principal, la consulta que se hizo, consulta ciudadana en 6 regiones del estado, para conocer las situaciones, las necesidades en materia de derechos humanos, y luego también tiene un apartado de propuestas. Hablabas acerca de la progresividad de los derechos humanos. A veces damos por hecho que tenemos derechos, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, y recurro casi siempre a este ejemplo porque algunas personas, sobre todo quienes, colegas, periodistas, piensan que el derecho a la libertad de expresión está por encima de otros. La dignidad de las personas, el respeto de la dignidad de las personas siempre está por encima de cualquier otro derecho. Y a veces se rompe esta esfera, ¿no? Sí, así es, señora. Mira, realmente, como lo dices tú, los derechos humanos ya es muy amplio el panorama, y qué bueno, y están normados. Y esto que estás comentando a mí me lleva a otro elemento que ojalá pueda responder más o menos por donde vas. Que a veces decimos, oye, pero ¿qué derecho va encima de otro? O también cómo se unen o cómo están vinculados. Uh-huh. Bueno, pero para poder comprender todo esto, hay algo que trabajamos en los foros, que fue la herramienta del diálogo. Como base. Como base. Nosotros necesitamos dialogar, necesitamos escucharnos. Esta es la mayor urgencia que tenemos en este momento para que podamos comprender, porque exactamente esa persona que viene ahorita siente que ha sido vulnerado uno de sus derechos, pues tiene toda la razón, y hay que ver todo lo que está detrás de esas personas. Entonces, ahorita algo que nos está pasando como sociedad, y me voy a este punto porque creo que es el medular respecto a toda esta situación que tenemos con los derechos, es que estamos anteponiendo el juicio antes de escucharnos. Y mira, te voy a citar, el programa pasado hablábamos del tema de las mujeres privadas de la libertad, y nosotros hacíamos una invitación. Muchas personas tienen prejuicios al respecto, pero también muchas otras personas nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Me está cambiando el panorama el observar este diagnóstico que hizo la comisión. ¿Por qué? Porque estamos platicando, estamos invitando a las personas lectoras a que puedan ahora sí visualizar todo lo que está detrás y que muchas veces no hemos alcanzado a ver, y que llevan, por ejemplo, a una mujer a un proceso de reclusión. Bueno, en el programa estatal estamos haciendo lo mismo. Estamos invitando a que podamos ver todas esas problemáticas, a lo mejor visualizarlas desde este documento que enfrenta una persona de la población indígena, para que puedan ser ejercidos sus derechos. Ejemplo, las largas distancias. Imagínate una persona, esto me sorprendió mucho, ¿no? Porque fue un dato que se comunicó allí, pero en los foros, que esas personas que se sienten mal de salud, que necesitan un medicamento, sí, pero para acceder a ese derecho a la salud, tienen que recorrer, aun y cuando no están físicamente bien, largas distancias para esa atención médica. Uh-huh. Ahora, en esas largas distancias hay riesgos de violencia. Además, se van sumando.
Ahora, un tema que ha salido también es la necesidad, por ejemplo, de una atención en el idioma. Rarámuri, por ejemplo, o en el tema de cualquier de las poblaciones indígenas, que las barreras lingüísticas están siendo ahorita una gran dificultad para el acceso a los derechos de estas poblaciones. Otro punto que, por ejemplo, con las niñas, niños y adolescentes, ellos tienen derecho a participar, ellos tienen derecho a ser escuchados, y muchas veces nosotros desde nuestras posiciones de adultos, estamos tomando las decisiones por ellas y por ellos. Por eso decía la importancia de este tema. De escucharles, de que esto esté basado, por ejemplo, en un diagnóstico que haya hecho de esta calidad el Instituto Estatal Electoral, el Congreso del Estado. Y así te podría citar una serie de situaciones que se observan. Sin embargo, hablando de esta analogía de radiografías, consideramos que esto es una radiografía muy completa de la situación del estado de Chihuahua y que nos ayuda a comprender todos los puntos de vista para ponerlo como un instrumento para el diálogo. Necesitamos escucharnos, vuelvo a repetir, necesitamos dialogar, necesitamos priorizar y necesitamos orientar entre todas y todos que se tomen las mejores decisiones para el bien común. Tiene que haber una evaluación consensuada, ¿no? También respecto a qué es lo que estamos experimentando. Bien, ya estamos por concluir, Marco Pizarro, sobre esto que hemos estado platicando, que a mí en lo personal me entusiasma mucho saber que se está creando este documento, que es el primero que se va a presentar aquí en la entidad, el primer programa estatal de derechos humanos, que podrá ser una herramienta, un eje para poder orientar las decisiones de los gobiernos y también para definir las líneas de acción a las que podemos recurrir tanto la sociedad civil, las instituciones, las personas en general o quienes están tomando decisiones por todos y por todas. Así es, y bueno, pues es un documento que les vuelvo a repetir, se ha consolidado de esa manera grupal y sigue invitando. Si hay aquí una organización de la sociedad civil que nos dice, oye, yo quisiera participar en la red, yo quisiera, o una persona desde su posición en la que está, oye, a mí me interesa mucho el tema, yo quiero sumar, yo quiero estar ahí en el seguimiento del programa, por supuesto que están invitados a participar en ello. Es una red en crecimiento que vamos a estar en la operación. Ya lo estará presentando ahora sí la titular del Poder Ejecutivo en los momentos en que, bueno, también pues ya ves que viene también una situación ahí de veda electoral y toda esa parte, pero en cuanto esté la posibilidad y bueno, se va a poner en marcha. Sin embargo, nosotros estamos de lleno ya trabajando en este programa. Claro. Y pues bueno, Dinora, pues agradecerte muchísimo por la oportunidad, por poder dialogar con el auditorio, repito, Derecho Humanista, que les mando un gran saludo y como siempre, pues a la orden. Gracias, Marco Pizarro. Y les recordamos cómo se pueden comunicar también con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tanto para esta invitación, atender esta invitación que hace Marco, si desea unirse a la Red Estatal de los Derechos Humanos o para presentar alguna queja o pedir alguna orientación, es 614-201-2990. Y además pueden también enviarnos un correo a la siguiente dirección, consentidouhumano@cedhchihuahua.org.mx. Nuestra página también está disponible en www.cedhchihuahua.org.mx. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. Hemos llegado al final de esta emisión, pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Acompáñanos a través de Radio Universidad, la CEDH más cerca de ti.